La ciencia de la fe y las exigencias de la razón filosófica. San Juan Pablo II dijo: la fe y la razón son como las alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Su interpretación es que tanto fe y razón son las vías principales de reflexión filosófica a la inteligencia de la búsqueda de la verdad. Dios dirige su palabra a cada uno de nosotros los hombres, en todos los tiempos y lugares. Nosotros, por naturaleza, siempre estamos indagando constantemente y nos buscamos respuesta a la verdad. Mientras tanto, la teología no puede dejar de relacionarse con las filosofías elaboradas a lo largo de la historia. Seguidamente, la teología se organiza como ciencia de la fe a la luz de un doble principio. El primer principio se llama Auditus Fidei, que significa escuchar de la fe. Este se basa en todo el contenido explícito de la Sagrada Escritura y el magisterio vivo de la Iglesia. El segundo principio se llama Intellectus Fidei, que se interpreta como la inteligencia de la fe. Este es la respuesta a las exigencias propias de los pensamientos. Mediante nosotros vamos reflexionando. Especulativamente llevamos a cabo este proceso teológico. También es muy importante destacar la aportación de la filosofía a la teología, pues es propiciar la comprensión más coherente a la traducción eclesial de los pronunciamientos del magisterio, a la sentencia de los grandes maestros de teología. A continuación, mi compañera Mariel. Yo les continuaré hablando acerca de la fe y la razón. Primeramente, la teología fundamental, por su carácter propio de disciplina, tiene la misión de dar razón de la fe, de justificar la relación entre fe y razón. La teología fundamental recurre a la razón para profundizar. Ojo, solamente para profundizar. Pero la razón no sustituye a la fe, jamás, porque hay verdades que la razón humana no puede conocer, y son aquí los llamados misterios. La razón humana no los puede conocer, y la única forma de conocerlos es mediante la fe. Por eso debe existir un equilibrio entre ambas. Porque en el Concilio Vaticano I había llamado la atención sobre el hecho de que existen verdades conocibles naturalmente. Su conocimiento constituye un presupuesto necesario para acoger la revelación de Dios. Pero hay que tener en cuenta, eso sí, que sin fe nosotros no podemos hablar de revelación. ¿Por qué? Porque solamente con el acto de fe el hombre puede acoger la acción reveladora de Dios. O sea que sin fe nosotros no podemos hablar de nada, porque ese es el pilar fundamental para que nosotros podamos conocer la verdad reveladora de Dios. También la teología fundamental debe mostrar cómo emergen algunas verdades que la razón ya posee, pero siempre a la luz de la fe. Siempre debe haber un equilibrio entre ambas. Y les pongo un ejemplo. Si una persona reconoce como deber moral que no debe matar, ahí está actuando la razón en el hombre. Pero a la vez esto puede ser expresado de una forma válida, que es un modo de creencia, es decir, en la fe, como lo dice Éxodo 20:13, no matarás. Entonces eso también puede ser explicado por ambas y siempre se llevan de la mano. También la fe, que es un don de Dios, a pesar de no basarse en la razón, porque sabemos que la fe no se basa en pruebas lógicas ni evidencia, sino en la máxima autoridad de Dios. Ciertamente no puede prescindir de ella, al igual que la razón necesita la fe para fortalecerse y para poder llegar a una verdad que no lo haría por sí misma.
Ahora, la teología fundamental es bastante importante en esto y si no hablamos de fe no podemos hablar de teología. En otras palabras, también tenemos a la teología moral. La teología moral necesita aún más de la razón. ¿Por qué? Porque esa se basa en el buen o mal comportamiento del ser humano. Entonces, proponen principios generales de conducta para aplicarlos a las circunstancias particulares de la vida. En este caso necesita más de la razón para que el cristiano pueda ser capaz de emplearlo a su conciencia y a su fuerza de razonamiento con argumentos lógicos y básicos. Gracias. Yo voy a hablar acerca de la cultura y cómo ha repercutido en la fe y razón. En esta parte toma su punto de partida en una situación cultural que se ha vuelto inestable y que ha llevado hasta sus últimas consecuencias la separación entre fe y razón. Desde este punto de vista, el Papa no adopta una actitud de condena o rechazo, sino que plantea un problema serio que incita a un amplio debate entre los hombres de cultura. Es así como nos plantea: ¿por qué la razón quiere impedir a sí misma tender hacia la verdad cuando descubre que por su misma naturaleza tiende a alcanzarla? Es así como el Papa profundiza su reflexión afrontando problemáticas recientes que afectan a la ciencia de la fe. Algunos por el deseo de querer abrir nuevos caminos de saber científico. En este punto de vista, en este aspecto, el documento aspira a sensibilizar a quienes respetan la verdad y son responsables del pensamiento y de la cultura, a fin de que se fijen en lo esencial sin ningún tipo de prejuicio ni límite alguno. La relación que se debe establecer oportunamente entre la teología y la filosofía debe estar marcada por la circularidad. Es decir, estas dos están en pie de igualdad y entre ellas siempre debe existir una relación fecunda que les permite enriquecerse mutuamente. El teólogo no puede prescindir de la filosofía, o sea, dejarla a un lado y seguir sin la filosofía, ni el filósofo puede encerrarse en la realidad a la que se accede por la fe. El punto de partida y la fuente original de la teología siempre va a ser la palabra de Dios, mientras que el objetivo final no puede ser otro que la inteligencia de ésta. En la reflexión teológica no se trata solo de utilizar uno u otro concepto o aspecto filosófico, sino que es decisivo que la razón del creyente aplique esa capacidad de reflexión en la búsqueda de la verdad. Muchos de nosotros solo nos quedamos con el saber y un poco de conocimiento, pero en realidad debemos de aplicar esa capacidad y reflexionar, razonar, para así encontrar esa verdad que tanto buscamos. Bueno, continuando con lo que la compañera nos dijo, tenemos a grandes teólogos cristianos que destacaron también como grandes filósofos, dejándonos escritos de gran valor. Y por aquí podemos mencionar a algunos: San Gregorio Nacianceno, San Agustín, y también tenemos a los doctores medievales, San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. También nos menciona una cosa cierta, y es el poner atención al interinario espiritual de ellos, ya que esto nos ayudará en la búsqueda de la verdad y también en la aplicación de los resultados alcanzados al servicio del hombre. Y por aquí tenemos las diferentes estados de la filosofía. En la historia se deduce las relaciones entre fe y filosofía. Estas se pueden distinguir de diversas posiciones de la filosofía respecto a la fe cristiana. Tenemos la primera, que es la filosofía totalmente independiente de la revelación evangélica.
Es la posición de la filosofía tal como se ha desarrollado históricamente en las épocas precedentes al renacimiento del Redentor y después en las regiones donde aún no se conoce el Evangelio. Se confirma también aquí el principio según el cual la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. El asentamiento de fe que compromete el intelecto y la voluntad no destruye, sino que perfecciona el libre arbitrio de cada creyente, que acoge el dato revelado. La teoría de la llamada filosofía separada, seguida por numerosos filósofos modernos, dice que está muy lejos de esta exigencia. Mi compañera Leini seguirá explicándoles. Una segunda posición de la filosofía es la que muchos designan como la expresión filosofía cristiana. La denominación es legítima, pero no debe ser mal interpretada. Con ella no se pretende aludir a una filosofía oficial de la Iglesia, puesto que la fe como tal no es una filosofía. Nuevos ámbitos de la verdad. Además, está el aspecto objetivo que afecta a los contenidos, la revelación, porque claramente algunas verdades que aún no siendo por naturaleza inaccesibles a la razón, tal vez no hubieran sido nunca descubiertas por ella si se lo hubieran dejado sola. A continuación, mi compañero Carlos. Bueno, condiciones que la teología pone hoy al pensamiento filosófico y a los filósofos actuales. La verdad revelada, al ofrecer plena luz sobre el ser a partir del esplendor que proviene del mismo ser subsistente, iluminará el camino de la reflexión filosófica. La revelación cristiana llega a ser el verdadero punto de referencia y de confrontación entre el pensamiento filosófico y el teológico en su recíproca relación. Es deseable, pues, que los teólogos y los filósofos se dejen guiar por la única autoridad de la verdad, de modo que se elabore una filosofía en consonancia con la palabra de Dios. También mencionaré alguna diferencia entre filosofía y teología. Bien, la filosofía, pues, descansa en la sola razón humana. Nada que no sea demostrable por la razón puede estar en su estudio. La teología, en cambio, basa sus afirmaciones principalmente en la fe en lo revelado por la divinidad. También la teología contiene muchas afirmaciones que no están al alcance de la filosofía, porque exceden a la razón. Tal es el caso de los misterios del dogma. Por ejemplo, por esta causa la teología para el ser humano que tiene fe representa una indagación todavía más profunda que la filosofía. Eso es todo. Muchas gracias.